De los enemigos del comercio, vamos a empezar hablando de cómo surgió, ¿no? Porque creo que fue una historia, Giocondi, ¿no? Fue un espíritu jocoso el que llevó a la... Bueno, empecé escribiendo cuando estuve un año en Tailandia de sabático, comprendí que los pueblos eran ricos en función de su educación y que tuvieran las riquezas naturales que tuvieran o el valor geoestratégico de su posición, que eso no era nada. Que los pueblos educados o libres, si se prefiere llamar así, son ricos siempre. Y los otros, tengan lo que tengan, son pobres. El caso más manifiesto, por ejemplo, es Arabia Saudita el, y, o Venezuela. O Sí. mejor, los dos pueblos que... Yo estudié esto un poquito hace 15 años o así, en la relación recursos-país. Entonces descubrí que los dos países más ricos del planeta son Birmania y Argentina. Qué casualidad que Birmania está en el semipenúltimo, así, y Sí. Argentina pues rápidamente se acerca a eso. Yo creo que los suburbios de Buenos Aires actualmente es el lugar donde más gente se puede morir de hambre del planeta. Casos de estos de familias con muchos hijos, pero que la madre está esquizofrénica, el padre es alcohólico y tal, me estoy refiriendo a criaturas pequeñas, o sea, que ya tienen un estado alto de desnutrición y entonces con un par de errores más. Sí. Porque en el mundo moderno ya no se muere la gente de hambre como se moría en las hambrunas de Stalin. O sea, eso hay Eso se que acabó, ni siquiera en admitirlo. África. Por eso, En el o siglo sea, XXI ese problema lo estamos todos solucionando. estos victimistas llorones Sí. no saben lo que dicen. Sí. Punto. Pero entonces, los dos países más ricos del mundo, Birmania y Argentina, qué paradoja. Pues entonces pensé hacer un pequeño opusculito diciendo, ¿cuántas tonterías he pensado yo sobre esto? ¿Cuánto he sido yo partidario de soluciones que en realidad estorban y fastidian? Y pensé hacer un pequeño opúsculo de pura coña que se ha convertido en los enemigos del comercio. ¿Cuántas páginas pasó a ser el Bueno, el por las primer tomo tiene 1500? 600 y pico, el segundo 700 y pico, el tercero pues andará por ahí. Pues Pues 2000 no sé, páginas, sí, 2000 de chiste, largas, un chiste 2000 largo, bastante más que los de Eugenio. Ese Me es un sale chiste. un chiste largo, sí. Pero curiosamente la tesis entonces es contrariamente, me atrevo a decir que es contrariamente opuesta al marxismo, que dice aquello de la superestructura determina, o sea, las condiciones económicas y sociales determinan el pensamiento. Y usted lo que viene a decir no, es la cultura y las condiciones sociales la que determina la economía. Bueno, o tengo tesis más directas, por ejemplo, el principal factor de desarrollo es el derecho. O sea, allí donde reina la legislación y no el derecho, el país está subdesarrollado. Puede hacer la distinción entre legislación y derecho, que eso es algo que hizo Hayek y que está, pero que todavía hay una confusión tremenda en este tema. Bueno, la legislación depende del legislador, que puede ser un legislador colectivo o un legislador individual, y está sometida a todas sus arbitrariedades. El derecho es muy sencillo y no tiene más que una regla, que es la de que los pactos se cumplen. Acta sunt servanda. Y si no se cumplen, la parte que lo ha cumplido tiene derecho a ser indemnizada. Prácticamente lo mismo es el principio que dice que la propiedad no se pierde ni se gana por violencia o fraude. En esas dos proposiciones está el derecho universal entero. Eso no tiene nada que ver con normas, por ejemplo, la de, pues vamos a exterminar al pueblo judío o vamos a acabar con la clase media. Eso Esos son tipo de que iniciativas puramente legislativas. que la diferencia entre legislación y derecho, que es fundamental y que es la que marca, que es un problema que viene desde el derecho romano. Es decir, el derecho romano fue la constitución, la positivización de la ley, y a día de hoy estamos en el derecho positivo, que es lo contrario al derecho, ¿no? No, el derecho romano, ahí está, se nota muy bien la tensión interna, lo que Hegel llamaría dialéctica, porque aparte de que varios juristas fueron asesinados, por ejemplo Ulpiano fue asesinado por la Guardia Pretoriana por toda la cara, con toda la cara. Los juristas, los jurisconsultos, intentaron, a partir de estas dos premisas que hemos visto,
hacer toda una serie de derivaciones, inducciones, podemos llamar, que se aplicasen a casos concretos, es decir, a todas las modalidades de contratos, al derecho de sucesiones, las herencias, al derecho administrativo, al derecho penal, y en algunos casos le salieron bien y en otros casos no tanto, porque Roma fue evolucionando de una pseudo aristocracia en los comienzos a una de las formas de tiranía y absolutismo más implacables que haya conocido la humanidad. Y los jurisconsultos no podían ser ajenos a esto, despegarse, digamos, de este magma donde estaban metidos. Y te coges un Papiniano, que es el último, que es ya de tiempos de Justiniano, siglo V-VI, y lo comparas con un Ulpiano, que es del siglo I, o con un Paulo, que es del siglo 50 años antes, que todos consideran que Paulo es el más fino. Yo lo digo, pero ya lo dice Schumpeter antes de mí, sí. O sea, uno puede pasar un buen rato leyendo las sentencias del Corpus Juris Civilis, pero la verdad es que hay que ser un poquito raro. La gente suele emplear su tiempo en otras cosas. Hay otros caminos. Bueno, los enemigos, que empezó con esta autoexplicación, ha terminado siendo, no sé qué lo considera usted, si una historia del pensamiento económico, una historia del comunismo, una historia... ¿Qué es Yo creo Los que enemigos? es una historia muy contextualizada, donde se alternan planos generales con zooms de detalle tipo fractal, o sea, Fractal, tipos yendo al detalle. iterativos, pues, alternando el valor de lo individual y el valor del peso de lo general, ¿sí? De la tensión, libertad, seguridad. Libertad, seguridad es la gran disyuntiva. Hombre, digamos, es la tensión primaria. Hay unos que venden seguridad y otros que insisten en que déjeme usted con la libertad, que yo creo que es la mayor seguridad práctica que puedo tener. La libertad que es incertidumbre, y uno entiende muy bien frente a libertad, seguridad... Apertura. En esta dicotomía libertad-seguridad es curioso cómo las masas han históricamente, reiteradamente, han elegido seguridad por el miedo a la libertad, que ya decía Fromm, pero ¿qué papel juega pero el miedo? el miedo a la libertad, tal y como lo plantea Erich Fromm, por ejemplo. Erich Fromm es un marxista cerrado. Sí, me gusta mucho más el título que la obra. La verdad es que el título es muy que bueno, la obra es... es... el título, la obra sí, es la obra es despreciable. La obra es despreciable, realmente, sí, Pero, es una pena. Pero la idea del el miedo a la libertad, que es el miedo a sí mismo, el miedo a lo que yo puedo lograr. Es el vértigo de lo abierto. O sea, estás ante un gran espacio vacío y probablemente hay algo inconsciente y secreto que dice, lánzate y te saldrán alas y será maravilloso. Pero entonces un razonable sentido común dice, quieto. Y eso es el ataque de vértigo. El ataque de vértigo te impide, pero claro, por otra parte hay gente que se abonan al ataque de vértigo y eso significa que ya no se mueven de donde están, practican la idea fija, su vida es nada más que un reino de derechos adquiridos, en general no hay vitalidad, no hay energía, no hay realidad, la realidad les molesta, ellos quieren que la realidad sea esto o aquello, pero no admiten que aquello está moviéndose y cambiando continuamente, no lo admiten. Y la idea del cambio, que es una constante en los enemigos del comercio, la evolución, el cómo Pantarrey, todo cambia, todo fluye. Que por cierto, Heráclito es un autor de sus referencias, ¿no? Un autor referencial, para lo poquito que se conoce, no sé. Es increíble, un hombre que ha dejado 180 líneas y esos 180 las repite toda la humanidad sin parar porque no hay ni una sola frase que no tenga un poderoso Y frente a Heráclito, ¿cuál es su antagonista? ¿Cuál es el autor? Parménides en aquella época, pero Parménides es muy interesante también, lo que para que Caos no tiene el fuego de Heráclito. Porque es curioso porque entre libertad o miedo, usted ha tomado un partido claro, ¿no? Ha tomado y no es que perderle el miedo al miedo es en gran medida conquistar la salud. La salud. La salud, sí. La salud depende de no vivir
acongojado por el miedo, acojonado por el miedo. Haciendo la pregunta, volviendo a la personal. Hay temores infundados, por ejemplo, el que tenemos a las drogas, el que tenemos al sexo, el que tenemos al saber libre, a la curiosidad sin fronteras. Esos temores son infundados, en cambio hay otros temores súper fundados. Por ejemplo, a que de donde no hay no se saca, que es el principio económico fundamental, que se pretende obviar diciendo no, Dios proveerá. El milagro del pan y los peces, la volviendo a la multiplicación salud, del vino ¿hace en las cuántos años que bodas no? de Caná. La idea que se multiplicará sin trabajo, ¿no? Claro. La idea de que el esfuerzo, puede haber abundancia sin esfuerzo, que el esfuerzo es una palabra. Ya el Estado, si no provee Dios, provee el Estado, y entonces déficit público, pues nada. Y aplazamos el problema a la siguiente Huida generación. hacia adelante ridícula, sí.